Hola a todos, bienvenidos a esta última edición del Observatorio Ibercaja que organiza la revista Inversión. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es casi obligado a estas alturas del ejercicio cuando estamos a punto de iniciar el último trimestre del año. Se trata de las perspectivas de final de año, y es que cuando comienza el curso escolar toca revisar las carteras, ver qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal y ver qué cambios se pueden hacer. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Raquel Blázquez, que es jefa de gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. Hola Raquel, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, un placer. Y Borja González, Associate Director de la gestora M&G Investments. Bienvenido. Muchas gracias, María, un placer estar con vosotros otra vez. Pues si os parece, nos metemos en faena. Yo creo que la gran pregunta, ¿no?, que tenemos este año es qué va a pasar con la inflación, qué van a hacer los bancos centrales. No hemos visto recientemente al BCE que ha vuelto a subir tipos. Había muchísimas dudas en esta ocasión, no como en anteriores ocasiones. Ha subido las perspectivas de inflación. ¿Creéis que estamos ante la última subida, que estamos ya ante el pico? ¿Cómo lo ves, Raquel? Bueno, pues son las grandes preguntas, ¿no? Como dices, que tenemos aquí encima de la mesa en este año. La verdad es que, bueno, pues las perspectivas de los bancos centrales van a depender efectivamente, como estamos viendo todo el año, pues de la evolución de los precios, ¿no? Y aquí tenemos que poner encima de la mesa pues cuáles son nuestras perspectivas, las perspectivas desde Ibercaja de la evolución de la inflación. Llevamos un 2023 en el que estamos viendo pues todo un proceso de desinflación a lo largo del año. Sí. Fundamentalmente por dos factores. Estamos viendo cómo los precios de la energía, que en 2022, con la guerra, el conflicto bélico en Ucrania, pues se dispararon, pues este año se moderaron, se han venido moderando a lo largo de todo el año. Ahora, luego hablaremos, ¿no?, que ahora se están tensionando, pero a lo largo del año ha habido moderación y eso ha sido un efecto importante para la inflación general. Y luego tenemos también, pues el segundo factor es el tema de los efectos base. Estamos comparando este año con el año pasado y efectivamente pues estamos viendo una moderación. Veníamos año pasado, 2022, niveles de inflación por encima del 8% a nivel agregado europeo, y este año la estimación de la Comisión Europea de hace unos días pues fue del 5,6% para este año. Y para el año que viene todavía siguen niveles tensionados, o sea, 2,9 o 3,2 como lo queramos ver, la general o la subyacente, con lo cual van a ser objetivos todavía de inflación elevados. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que ese proceso de desinflación tiene su continuidad, va a tener su continuidad, pero la verdad es que a un ritmo más lento que el que a todos nos gustaría, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo veis que pueden hacer los bancos centrales con esos datos? Enlazando con esto, efectivamente, pues en este sentido lo que vemos es que los bancos centrales pues van a mantener un discurso todavía, un lenguaje tensionador. Con independencia de que nosotros preveemos y pensamos que el Banco Central Europeo, si no ha sido la última subida de tipos, pues ha sido la penúltima, la que hemos visto hace unos días, por lo tanto pues ya estaríamos cerca del pico. Y además el statement, lo que dijo, la frase que dijo en la conferencia de que manteniendo los tipos de interés en estos niveles podremos llegar, ¿no?, de forma sostenida, podremos llegar a un control de la inflación, todo apunta a que parece que dentro de Europa pues estamos viendo el final ya de esa subida de tipos, ¿no? Y Borja, ¿tú cómo lo ves tú desde M&G? Pues como decía Raquel, es decir, la inflación va a seguir, aunque esté bajando pues la energía, alimentos, pero probablemente hasta mediados del año que viene vamos a seguir teniendo una inflación superior a la que probablemente querrían los bancos centrales. El BCE probablemente, salvo que tengamos un susto en inflación, no pensamos que vaya a subir mucho más los tipos. Uno, porque ya sabes que la política monetaria tarda 18 meses en dar sus frutos y ahora estamos en ese punto más o menos desde la primera subida. Por lo tanto, quiere ver qué es lo que está pasando en la economía. Y segundo, porque el cuadro macro europeo pues se está desacelerando. Entonces, el BCE no quiere ser un nuevo catalizador de recesión para Europa. Entonces, en ese entorno, pues probablemente en Europa estemos ya, pues como decía Raquel, probablemente esta sea la última y ya veremos si tenemos sorpresas negativas. En Estados Unidos, pues bueno, pues tienen que ver un poquito más el paro. Al final, la Reserva Federal todavía no ve el paro al nivel que le gustaría. Entonces, bueno, pues igual podemos ver algo más, pero de momento en Europa
pues pensamos que, y además es lo que piensa también el mercado, que va a estar, podemos estar tranquilo un tiempo. Precisamente por eso os iba a preguntar cómo va a afectar todo esto a la economía, ¿no? Parece que el BCE de momento está priorizando inflación, ¿no?, frente a recesión, pero no sé si las cosas, si en Alemania se empieza a frenar todavía más, si podemos ver un cambio. Sí, pues claramente yo creo que es un poquito lo que a lo que hacía referencia Borja, ¿no? Las subidas de tipos pues tienen un efecto retardado en la economía, y es en eso en lo que están los bancos centrales calibrando ese efecto retardado que tienen estas subidas de tipos tan sumamente agresivas en las dinámicas macroeconómicas. La Comisión Europea, como decía hace un momentito, pues presentaba hace unos días sus previsiones y las desaceleraba. De previsiones de crecimiento económico. El Banco Central Europeo también presentaba las previsiones de crecimiento y lo desaceleraba. O sea, para este año 0,8, 0,7 y para el año que viene en el entorno del 1, 1,4, dependiendo de las previsiones, ¿no? Sí que es verdad que se está perdiendo momentum. O sea, en este inicio de año las dinámicas de crecimiento económico pues nos sorprendieron a todos porque hablábamos de una recesión en algunas economías, de una desaceleración más fuerte y el primer semestre pues ha sorprendido a todos, pero en esta segunda parte ya del año sí que estamos viendo indicadores adelantados de actividad, los PMIs, los ISMs, sobre todo aquí en Europa, que la parte de servicios había resistido muy fuerte, o sea, muy bien. Lo que hemos visto es que ya en julio y agosto la parte de servicios, por desgracia, se ha contagiado de la debilidad de la parte manufacturera y de la parte industrial, ¿no? Entonces, pues eso anticipa pues una desaceleración en las dinámicas de crecimiento en esta segunda parte de año en Europa y con divergencias regionales, que luego podremos hablar, porque como apuntabas, pues Alemania e Italia son las que están mostrando más debilidad, son economías más industriales, más manufactureras, más dependientes de la parte asiática, que también está mostrando más debilidad, y sin embargo Francia y España están mostrando más fortaleza por esa exposición más a turismo, servicios, ¿no? Ahora hablamos de España, pero antes, Borja, quería preguntarte, ¿ralentización pero hemos evitado la recesión o cómo lo ves? La línea entre un aterrizaje flojo y una recesión es muy fina. De hecho, es una de las razones por las que el BCE pensamos que puede estarse ya quietecito un tiempo, ¿no? Porque no quiere llegar a esa recesión. Pero efectivamente los datos lo que nos están indicando es que de momento estamos evitando la recesión, pero desde luego está habiendo desaceleración. ¿Que podamos entrar en una recesión? Pues a lo mejor entramos en una recesión. Lo que pasa que desde nuestro punto de vista la recesión no va a ser una recesión grave como hemos visto en otras veces, porque por ejemplo en el 2008 los hogares, las empresas estaban muy endeudadas y aquí es al revés. Aquí el gobierno es el que se ha endeudado, mientras que el sector privado pues se ha manejado mejor, ¿no? Entonces el punto de partida pues es distinto, entonces pensamos que esa recesión no debería ser pues como ni de lejos como la de 2008. Raquel, lo has mencionado, España está bastante fuerte, ¿no?, en comparación con el resto de socios europeos. ¿Crees que esta fortaleza puede continuar? ¿Que en algún momento, al final, si los socios no ralentizan el crecimiento, pues obligatoriamente se nos va a contagiar? ¿Cómo lo ves? Sí, afortunadamente estamos demostrando una solidez y una solvencia, una consistencia en el crecimiento económico español, pues al igual que también en Francia, pues por esa mayor dependencia, ¿no?, de la parte de servicios, sobre todo aquí turismo. Y yo creo que la incertidumbre viene, y veía hoy un estudio de un equipo de análisis, de que nosotros somos un país, España, con mucha dependencia al sector energético, dependencia al sector petróleo, ¿no? Y con estos niveles de petróleo, pues que están un 10% por encima de los pronosticados o previstos en las previsiones presupuestarias, pues veía un análisis de sensibilidad interesante que hacía referencia a que un 10% de subida del precio del petróleo restaba 3 décimas al PIB, al crecimiento económico, y subía un punto a la inflación, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la incertidumbre, ¿no?, de cara a los próximos meses, si el precio del petróleo, claro, lo que hay que ver es por qué está subiendo el precio del petróleo, si es un factor de demanda, ¿no?, porque hay más actividad económica y más demanda, o es un factor, o son factores de oferta, que es pues una restricción del bombeo, que parece ser que es lo que está predominando, ¿no? Entonces, si es por un tema de restricción de oferta, pues efectivamente la sensibilidad
es mayor y puede suponer pues un lastre en cuanto a décimas de crecimiento económico español, ¿no? A ver si tenemos suerte. Y entrando un poquito en materia inversora, que yo me imagino que a la gente que nos está viendo es el tema que realmente le importa, quería preguntaros un poco de los mercados de aquí a final de año. En el caso de la renta variable, ¿creéis que se va a mantener este buen tono o creéis que podemos ver una corrección? A ver pues, quién se lanza. Bueno, yo me lanzo si quieres y ahora Borja. Nosotros tenemos una visión cautelosa y prudente para renta variable, ¿no? Somos gestores de activos, gestores de carteras y bueno, pues tenemos que ver dónde asignamos el dinero, donde vemos más valor, donde vemos más posibilidad de retorno, equilibrando el retorno con el riesgo asumido, ¿no? Con la volatilidad que podemos tener. Y la verdad, pues bueno, pues el performance, el comportamiento de los mercados nos ha sorprendido en este inicio de año con, bueno, hay índices que están por encima del 30, un Nasdaq, por ejemplo, el año pasado tuvo una caída fuerte, pero prácticamente la ha recuperado, o bolsa japonesa, pero la bolsa europea y americana pues está en un 14-15% que no está arriba, nada mal, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Para un entorno de crecimientos de beneficios pues muy exiguos, ¿no? Entonces, si vemos que los índices han subido en precio, pero el crecimiento de beneficios pues es muy exiguo, inclusive negativo o muy plano para los próximos meses, pues nosotros vemos que la valoración de la renta variable, tanto en términos absolutos como en términos relativos, si lo comparamos con otros activos tipo renta fija, pues nos sale que está más cara, ¿no? Y también entramos en una fase de mayor volatilidad tradicionalmente en los últimos 30 años, pues segunda quincena de septiembre, principios de octubre suele tener más volatilidad. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos manteniendo ese posicionamiento cauto y prudente en las carteras, donde estamos dando más peso a la parte de renta fija, donde vemos más valor y atractivo, que a la parte de renta variable. Borja, vosotros ese componente estacional, ¿cómo lo veis? Pues mira, lo que hemos visto hasta ahora es que el inversor de renta variable le ha ido muy bien el año cuando todo el mundo pensaba que entrábamos en una recesión pues desde hace un año, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues bueno, lo que estamos viendo es que con la subida de los tipos que hemos estado viendo, la renta fija está mejor valorada que la renta variable en términos relativos, por lo que eso nos empuja a estar un poquito más neutrales en la exposición, ¿no? Si podemos jugar con distintos activos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay sectores de la renta variable que van a seguir funcionando bien. Es decir, si te hablo de la inteligencia artificial, pues bueno, tú imagínate todo el boom que estamos viviendo las últimas semanas y pues realmente lo que pueda quedar, ¿no? O bueno, o con tipos altos, por ejemplo, el sector financiero, los bancos, pues pueden seguir haciéndolo bien. Es decir, les ayuda mucho a sus cuentas. Y precisamente por eso te iba a preguntar, que aunque estéis más neutrales o incluso cautos, ¿no? ¿Qué oportunidades estáis viendo ahora mismo, regiones, países, sectores? Pues mira, pues estos dos que te comentaba y luego, por ejemplo, sectores defensivos, es decir, el componente cíclico de las carteras ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que si ahora estamos viendo desaceleración económica, pues probablemente empecemos a ver que ese hueco que han dejado respecto a las defensivas se vaya cerrando y las defensivas puedan tener un mejor comportamiento, pues como por ejemplo puede ser el sector salud, el sector infraestructuras, y bueno, pues que puedan aportar diversificación a la cartera. Geográficamente, nosotros ahora mismo, a principio de año, estamos más hacia Europa porque los beneficios venían mejores y demás, pero en ese entorno también un poquito más pues de estancamiento económico, pues quizás nos vayamos un poquito más ahora a Estados Unidos, más neutrales o incluso empujando algo más Estados Unidos, pero tampoco mucho más. Te diría que entre Europa y Estados Unidos pues muy parecido. Y quizás la zona que más nos gusta es Japón. En Japón se está cuidando muchísimo más al accionista, está habiendo cambio general en las compañías, este año está funcionando muy bien y nosotros pensamos que no es flor de un día, es decir, tienen un atraso en cuanto al mercado bursátil se refiere y pensamos que poco a poco se van a ir equiparando al resto de países desarrollados y que puede ser una muy buena oportunidad de inversión. O sea que inteligencia artificial, un poquito más de Estados Unidos que Europa y sobre todo Japón.
y defensivas. Eso es. Y Raquel, vosotros desde Ibercaja, ¿cómo lo veis? Pues en la parte de Estados Unidos estamos un poquito más positivos. Sí que es verdad que las valoraciones son exigentes, como decía, pues el índice general americano, si cogemos el Standard & Poor's 500 a 18, 19 veces beneficios, pues es exigente, mucho. Efectivamente, pero sí que también es cierto que su economía es más sólida, parece, ¿no?, que en relativo con otros mercados desarrollados está mostrando más solidez, y luego tiene exposición pues a sectores de más crecimiento que lo que pueden tener las bolsas europeas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos estamos más positivos en relativo que en Europa, que estaríamos más neutrales por esa desaceleración o ralentización de la actividad económica. Y luego, pues por aportar una idea también diferente de lo que ha dicho Borja, en la parte de emergentes, China tiene problemas estructurales y ahora mismo pues no tiene momentum, y estamos viendo pues todo lo que las noticias negativas que han llegado desde allí con referencia al sector inmobiliario, pero sí que pensamos que en términos de valoración hay atractivo, ¿no? Entonces, para diversificar una cartera y demás, y sí que estamos viendo también, a raíz de los últimos datos conocidos de producción industrial, ventas minoristas, etcétera, que parece que las dinámicas macroeconómicas se pueden estabilizar, de ese descenso que teníamos, parece que podemos estar tocando suelo. Bueno, pues ahí nos parece pues algo atractivo en la parte de emergentes. Y sectorialmente, pues muy similar al posicionamiento que nos dicen desde Manji. También en Ibercaja pues estamos buscando crecimiento, buscando sectores de calidad, pero con un sesgo defensivo. Entonces ahí, pues por ejemplo, el sector sanidad, el sector farma, que este año pues no lo ha hecho bien, se ha quedado más retrasado. El año pasado sí que actuó como sector defensivo, pero este año pues se ha quedado más retrasado en favor de otros sectores más cíclicos. Pues bueno, pues ahí vemos valor también en la parte de consumo estable. En toda la parte de tecnología sí que tiene más ciclicidad, pero pensamos que lo compensa el crecimiento, el componente de crecimiento, con todo lo que comentaba Borja, inteligencia artificial, digitalización, bueno, pues el tema de la nube, bueno, pues todas esas cosas pensamos que sí que siguen siendo foco de inversión de las empresas, y también estrategias de dividendos crecientes y sostenibles, ¿eh? No buscamos el mayor dividendo, sino que sea consistente y sostenible en el tiempo, ¿no? A ver, haciendo un repaso, dividendo, consumo básico, farmas, un poquito sobreponderar Estados Unidos frente a Europa y regresar a China, ¿no?, paulatinamente. Y en la renta fija que estabas comentando, ¿no?, que la preferís ahora mismo a la renta variable, parecía que este año iba a ser el año de la renta fija a tope, y finalmente de momento al menos no ha sido así. ¿Cómo lo veis? ¿Qué posicionamiento creéis que hay que adoptar? Claro, yo creo que todavía la renta fija se ha visto penalizada en este inicio de año pues por las políticas de las subidas de la continuidad, ¿no?, de las subidas de tipos que han llevado a cabo los bancos centrales. Pero sí que es verdad que, claro, como partíamos de un nivel más elevado, la erosión que hemos visto en la parte de renta fija no ha sido como la del 2022, y sí que estamos viendo buenas rentabilidades en fondos de renta fija, tanto de investment grade como de high yield, pues en entornos del 3, 4 o ya del 5 o el 6% en la parte de high yield. Pero pensamos que tiene que dar más, ¿no? ¿Y dónde vemos el atractivo? ¿Dónde vemos valor nosotros? Desde Ibercaja, bueno, pues hace tiempo que no veíamos valor en deuda soberana, y sí que estamos volviendo a ver valor en deuda soberana, ¿no? Fundamentalmente también nos estamos centrando en la periferia, pues España, Italia, pues puede ser Portugal, Grecia, que también ha subido de rating crediticio recientemente, ¿no? Bueno, pues ahí fundamentalmente estamos viendo pues valor en deuda soberana, inclusive en los cortos plazos, ¿no? Puedes tener una TIR del entorno del 3% con duraciones muy, muy cortitas. Ahí para un cliente, pues a lo mejor muy conservador que quiera asumir muy poquito riesgo, pues deuda soberana a corto plazo puede ser una alternativa. Y también estamos viendo atractivo el crédito, la renta fija corporativa, renta fija privada, pero ahí nos centramos más en la parte de calidad elevada, o sea, lo que se denomina investment grade, ¿eh? Estamos sobreponderando ahí pues compañías con buena posición de balance, con buenos fundamentales. Pensamos que eso pues nos da más seguridad o más confianza que un high yield en un entorno pues de desaceleración o de pérdida de momentum de crecimiento económico. Tenemos algo de exposición a high yield, pero estamos sobreponderando investment grade. Y para un cliente pues menos conservador, más moderado, más audaz, estamos alargando duraciones, ¿no? Ya no tanto una duración corta, sino si es
en verdad que estamos en lo cierto de que estamos al final del momento del ciclo de subidas de tipos, o muy cerca del final del ciclo de subidas de tipos, y que posteriormente pues lo que va a hacer es que se van a mantener los tipos en el entorno actual, pues estar invertidos a una duración más larga, pues pensamos que te empieza a compensar, ¿no? Borja, te lanzo un poco la misma pregunta. Pues este año el que se ha llevado el gato al agua ha sido la inversión en crédito, es decir, igual que en renta variable, ¿no? Al final las compañías han funcionado bien, los diferenciales se han comprimido, y de aquí a final de año puede que a lo mejor se compriman un poquito más, pero sobre todo va a ser un tema de cupón. Por lo tanto, te va a seguir aportando rentabilidad a la cartera y te va a diversificar lo que tienes. Por lo tanto, seguimos apostando por crédito. ¿Qué tipo de crédito? Pues bueno, sí que es cierto que ahora estamos un pelín más neutrales que a principios de año porque todo ha corrido mucho, pero como decía Raquel, la parte investment grade, si vienen mal dadas, que ahora hablaremos de duración, pues tiene un poquito más de duración que te protege, y en este entorno de que pueda haber más desaceleración, pues las mejores compañías tienden a hacerlo mejor, y cuando hay pánico, pues también se busca la mayor calidad, ¿no? La cosa que, bueno, pues en high yield sí que estamos viendo alguna oportunidad. También es cierto que pensamos que las tasas de impago van a tener que subir algo más, con esa desaceleración que vamos a poder ver, pero sí que pensamos que siendo selectivos se pueden encontrar nombres interesantes, ¿no? Y luego el tema de la duración, es decir, aquí la duración este año ha sido problemática porque los bancos centrales han seguido subiendo. Ahora los tipos probablemente hasta mediados del año que viene ya veremos cómo van datos de inflación y demás, pero no van a bajar. Por lo tanto, que los tipos estén arriba más tiempo, pues te quita incertidumbre para tener duración, y en momentos de estrés de mercado, desde luego ya lo vimos en marzo con la crisis de los bancos americanos y Credit Suisse, pues la duración actuó como un activo refugio. Entonces, pues tener algo de duración en cartera en momentos de estrés, pues te puede proteger. Pero digo que al final, con duraciones de entre 1 y 2 años se puede conseguir rentabilidades tires del 4,5, pues bueno, pues en general con eso nos damos por satisfechos, más protección de cartera con algo más de duración. Y también quería preguntaros por el tipo de productos que son recomendables ahora mismo. Estamos viendo, ¿no?, que los inversores están viendo rentabilidad, está volviendo a haber rentabilidad en productos que eran los productos más conservadores, la deuda de corto plazo, las letras del tesoro, los depósitos. En ese sentido, desde finanzas y desde inversión vemos que muchas gestoras han lanzado fondos a vencimiento, pero no sé si son la mejor opción. ¿Qué creéis que ahora mismo puede ser interesante para el ahorrador, Raquel? Pues nosotros vemos que sí que son una buena opción, ¿no? Porque siempre los vehículos lo llamemos fondos a vencimiento, o los buy and hold, o con una rentabilidad, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, ¿no? Dependiendo de la gestora se llaman de una forma u otra. Pero en definitiva, pues es pues ofrecerle al cliente una cartera diversificada, ¿no?, de activos de renta fija, puede ser más focalizada en deuda soberana o en crédito, o mezclando, ¿no? Mezclando deuda soberana y crédito, o crédito, investment grade y high yield. Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Pero sobre todo para nosotros el valor está en esa diversificación de emisiones, de emisores, en la gestión profesional, ¿no?, que aporta pues el tener detrás a unos inversores profesionales que además también pueden acceder a oportunidades de mercado institucional que a lo mejor el inversor minorista en determinados momentos pues no puede acceder, ¿no? Y una gestión activa también, ¿no?, de esa cartera. Pues por lo tanto pensamos que es una muy buena opción para diversificar también una cartera global de inversiones, ¿no? Borja. Pues sí, porque muchas veces cuando hablamos con clientes, no es que a mí me guste el bono de esta compañía, me lo queda a vencimiento y me paga tanto. Bueno, pues es eso mismo, pero en vez de comprar un bono, puedes con menos dinero comprar 80 bonos, 80 o 100 bonos. Y sobre todo que hay un equipo, como decía Raquel, profesional detrás, que si algún bono tiene algún problema, pues tiene instrumentos y capacidad pues para cambiarlo, para cubrirlo, y pues para que tu rentabilidad no se vea afectada. Entonces, en este entorno en el que se está pagando ahora mismo la renta fija, tiene un potencial bastante importante, pues pensamos que tiene mucho sentido tener algún fondo de estos en cartera por esa diversificación, y porque al final, pues bueno, pues la parte conservadora, si tú lo miras a vencimiento, pues también te olvidas un poco del liquidativo diario de qué pasará dentro de un año, ¿no? Mira, esta es mi cartera, yo sé que dentro de X tiempo voy a tener esta rentabilidad. Pero bueno, pues
te da cierta tranquilidad, que aquí nunca nada se da por garantizado, pero sí que es cierto que te da cierta tranquilidad. Pues muchísimas gracias a los dos, Raquel, Borja, por habernos acompañado, por haber hecho este repaso de cara a final de año y haber un poco puesto en común estos consejos, recomendaciones o visiones, ¿no? sobre cómo pueden ir los mercados de aquí hasta que se termine el año. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad de los mercados en la revista Inversión y en finanzas.com. Hasta pronto.